María, ¿cómo está? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Tengo la sensación, tengo una desazón, tengo la sensación de, no sé si decirte de frustración, de la sensación de que todo, en todo momento se repite esta escena. Déjà vu creo que le dicen a veces, y que voy a seguir viendo lo mismo en lo que nos queda de vida, no sé. ¿Por qué estamos acá en esta situación? ¿Por qué se repite esta historia? ¿O es distinta? Capaz que vos me podés clarificar eso. La historia de Argentina es una historia bastante interesante, sobre todo cuando vos estudias las crisis cambiarias que ha tenido Argentina desde el siglo XIX. O sea, esto es algo que no es nuevo. Yo creo que la diferencia es que la mayoría de las crisis cambiarias que hemos tenido nosotros han sido de origen fiscal. O sea, son los grandes déficits fiscales lo que a la larga te lleva a este tipo de explosión, digamos, de la economía. Esta película entonces no es la misma, diga. No, porque ahora el origen de esta crisis no es fiscal. Bien. O sea, en este momento las cuentas fiscales están equilibradas, que realmente ha sido el gran logro de este gobierno y el gran compromiso que tienen de mantener las cuentas fiscales en orden. Sin embargo, digamos, la crisis que tenemos actual, si bien uno lo puede considerar una crisis de expectativas, también hay algunos fundamentos que nos han llevado a esta situación. A ver. Bueno, hay fundamentos económicos y hay fundamentos políticos. Los fundamentos políticos, eso, por supuesto, es ajeno quizás a mi campo, pero sí hay fundamentos económicos y yo creo que se han empezado a ver, en realidad, antes de la pérdida de las elecciones de Buenos Aires. Bien. En una forma bastante fuerte con el desarme de las LEFI. Yo creo que fue el primer indicio de que había algún tipo de problema en el... Cuando viste eso, se prendió una luz amarilla. Sí. ¿Por qué? Porque el Banco Central no tenía los suficientes dólares para sostener, digamos, una posible corrida y además hacer frente a las obligaciones que tiene este año y los vencimientos que tiene el año que viene. Entonces, a partir de ahí empezó una gran volatilidad macroeconómica que en realidad te hizo prender una luz, como vos decís, de cuál era la política monetaria y cambiaria que estaba siguiendo este gobierno. En la política monetaria la idea era fijar los agregados monetarios y dejar la tasa de interés que sea endógena. Entonces él, después de las LEFI, que se largaron un montón de pesos al mercado y que trataron de absorberlo, el Banco Central empezó a subir la tasa, o sea, ya no era endógena, sino que estaba fijada por el Banco Central, empezó a subir la tasa y, digamos, le puso un freno a la actividad económica que ya venía pisada, que ya venía con números en rojo. Le puso un freno el aumento tremendo que tuvieron las tasas de interés y se empieza primero a subir, a bajar, a tocar los encajes. Entonces esto empezó a generar una gran volatilidad. Y por otro lado, en el tipo de cambio, o sea, para evitar que los pesos se vayan al tipo de cambio, justamente es que se sube la tasa, o sea, te aumenta el costo de salirte en pesos, que es la forma en que se frena una corrida cambiaria. ¿Y eso es lo que nos llevó al viernes No, eso es una de las cosas que empieza a poner en duda el mercado, el tipo de cambio se empieza a mover y luego vienen las elecciones que en provincia de Buenos Aires que te genera que te genera un temor de que el kirchnerismo puede volver a ser una opción. Entonces, cuando uno escucha el discurso político de que en realidad no hay que pagar la deuda o que el superávit no es importante, entonces los inversores empiezan a mirar con cuidado al país. Y yo creo que Te escucho, perdón. todo esto generó una gran volatilidad en el mercado y terminamos con el viernes pasado
que fue un gran susto. ¿Por qué esto de las LEFI digamos, uno entiende una gestión de gobierno, entiende que quienes están detrás de todo este proceso, de este plan económico, no debería caer en esas instancias? ¿Por qué se cae en estos yerros? Posiblemente fue un error de cálculo, o sea, lo que se quiso hacer es, las LEFIs eran, como se controlaba la liquidez de los bancos y tenían un día de vencimiento, se los quiso aumentar el vencimiento, que era una cosa bastante razonable, digamos, para evitar justamente tener que estar pagando tasas todos los días por el exceso de liquidez de los bancos comerciales. Quizás fue razonable, pero fue un error de cálculo de la liquidez que se iba a volcar en el mercado y que después tuvieron que salir a absorberla para evitar justamente que se vaya al dólar. ¿Y cómo lees este lunes y martes que nos devuelve la sonrisa? Bueno, lo que pasa es que digamos, lo que se había puesto en juego es la credibilidad, si íbamos a poder pagar o no los vencimientos de las deudas o íbamos a hacer un nuevo default. Que es algo que va a ocurrir a fin de año. Parte son 2.500 millones a fin de año, pero los fuertes vencimientos los tenés en 2026. Entonces, al salir el Tesoro de Estados Unidos y al salir Estados Unidos a respaldar y a decir, nosotros vamos a ser prestamistas de última instancia, porque es en definitiva lo que salió a decir Trump y Scott Bessent, entonces eso calma los mercados. O sea, al menos sabés que la deuda no la vamos a defaultear. Entonces, ese cambio en las expectativas es lo que se está viendo hoy. O sea, de la semana pasada que las acciones y los bonos habían caído tremendamente, hoy estamos viendo que se están recuperando, el dólar ha bajado, el riesgo país ha bajado de 1.500 a 1.000 más o menos esta hora. Está justito. Entonces, digamos, eso... Por supuesto que 1.000 sigue siendo alto y seguimos fuera de los mercados internacionales de préstamos, o sea, solamente nos prestan los organismos internacionales. Y bueno, ahora con el apoyo también del Banco Mundial, el apoyo del gobierno del Tesoro de Estados Unidos con los fondos de estabilización cambiaria, que los maneja el Tesoro de Estados Unidos y que estaría dispuesto a hacer un prestamista de última instancia, ha calmado las expectativas. ¿Y nos tenemos que quedar tranquilos? Bueno, yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para llegar a las elecciones sin demasiados cambios. Esos son 30 días. Esos son 30 días. Pero sí creo que después de las elecciones, yo creo que va a tener que afinar algunas cosas que venía... Cuando decís afinar, pienso más ajuste. No, yo estaba pensando quizás, no creo que sea posible más ajuste, porque la situación está muy complicada desde el punto de vista de la economía real, está bastante frenada la economía real. Correcto. Yo estaba pensando que quizás si vos estás en el techo de la banda, o llegás al techo de la banda, quizás ya no te conviene tener una banda, porque llegar al techo de la banda es como tener un tipo de cambio fijo. Entonces vos te comprometes a comprar y vender dólares, y en este momento los dólares que tenemos son prestados. O sea, dólares nuestros no tenemos, son todos dólares prestados. Entonces, no creo que sea quizás una buena política seguir con las bandas, y lo que le están pidiendo la mayoría de los... No sé si los organismos y lo que se le está FMI, pidiendo es que empiece a flotar. Lo cual... Y eso, de nuevo vuelvo al principio de la conversación, ¿no? Es como que tenemos sustos cuando se habla de eso, ¿no? Sí, en realidad... Vos lo debes haber estudiado, pero... Sí, hay muchos trabajos de muchos economistas que hablan justamente del miedo a flotar que tienen los países emergentes, justamente porque los agentes lo ven a la flotación o a los movimientos del dólar como signo de inestabilidad económica. Claro. Entonces se asustan y la flotación es complicada. De hecho, hay bastantes trabajos que muestran que los países que dicen que flotan en realidad están más fijos que los que no lo dicen. Claro, porque ese miedo a flotar te hace que cuando el dólar se empiece a mover,
el Banco Central o el organismo monetario, la institución monetaria, salga a tratar de estabilizar el tipo de cambio. ¿Cómo debería ser esa decisión de salir, digamos, de poner a que flote directamente? Bueno, en este momento quizás con el apoyo de Estados Unidos, o sea, sabiendo que vos no vas a defoltear la deuda porque tenés un prestamista por detrás, y quizás que el Banco Central o el Tesoro empiecen a comprar dólares, que es lo que debería haber hecho hace algunos meses en vez de estar pisándolo, porque han estado pisando el tipo de cambio, con la consiguiente, no sé si llamarle apreciación cambiaria, porque a este gobierno no le gusta que se llame apreciación cambiaria, pero en realidad la hubo. Quizás que si el Tesoro o el Banco Central empiezan a comprar dólares y tenemos suficientes reservas, cuando vos tenés suficientes reservas, la gente no corre contra el peso, como en este caso, que es una corrida cambiaria. Ana María, sí, te voy a llevar a un mundo desconocido. Dentro de 100 años, ¿tuvieras que explicar esto que está ocurriendo ahora o esta historia de la Argentina de estos últimos? O sea, te imagino en una clase en 2125, digamos. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es esta Argentina, de esta economía argentina? Bueno, a ver, si yo tengo que explicar hoy del pasado, no es demasiado difícil porque hay una suerte de déjà vu que estamos siempre cayendo en crisis y en devaluaciones y en problemas. Pero ¿por qué caemos en eso? Es decir, la pregunta es... Sistemáticamente estamos gastando de más. O sea, sistemáticamente, nosotros no, el Estado está gastando de más. Entonces, cuando vos no tenés quien te financie un déficit, porque quedás fuera de los mercados, porque llegás a un límite de deuda, porque no sos un país creíble, ¿cómo lo financias? Con emisión monetaria. Y eso termina en inflación. Y esa ha sido un poco la historia de Argentina. La historia de la inflación, de financiamientos de déficit y de la imposibilidad de pagar la deuda cuando te endeudabas, o sea, la historia de default. O sea, hemos tenido como 9 default y una cantidad impresionante de reestructuraciones de deuda. Esa ha sido un poco la historia nuestra. Somos gastadores, simplemente. Exactamente, o sea, no hay una conducta fiscal. Y es curioso porque Alberdi, en 1860, 70 más o menos, él decía que las crisis nuestras surgen por la compulsión de los gobiernos de gastar de más y que no había instituciones que los restrinjan. Es bastante curioso, es una cita muy interesante de Alberdi. Y debe haber sido 1860, 1870, no recuerdo exactamente el año, pero fue aproximadamente en esa época. O sea, que esta historia no es nueva. Entonces, como te digo, si yo tuviese que explicar la historia pasada hoy, bueno, no sería demasiado distinta. Por eso, cuando surge este gobierno y pone como meta el superávit fiscal, entonces uno espera que sea un quiebre en la historia argentina. Entonces, si vos me dijeses dentro de 100 años, y yo te diría, bueno, dentro de 100 años espero que realmente se produzca un quiebre, que empecemos a tener un superávit fiscal o cuentas equilibradas, y que esta historia de ser defolteadores seriales y gastadores seriales no se siga repitiendo. Qué mala reputación, ¿no? Es una mala reputación, sí. ¿La motosierra? Yo creo que ahora lo que tendría que hacer el gobierno es empezar a hacer los ajustes finos, porque ahora cortó, pero cuando vos entrás dentro de cada una de las... bisturí, vamos exactamente. Despacito. Y yo creo que ahí Federico Sturzenegger puede jugar un rol muy importante. ¿Por qué? Porque lo que él tiene que hacer es la modernización o digamos, las reformas en el Estado
que te hacen difícil o que te complican las inversiones, que te complica el crecimiento. Bien. Entonces vos ya pusiste un tope a distintos gastos que estaba haciendo el gobierno hasta lograr equilibrar las cuentas. Ahora hay que ir a ver qué es lo que está pasando adentro del Estado, adentro de cada una de las organizaciones, para tratar de hacer un verdadero ajuste ahí, no seguir ajustando, sino un ajuste, te diría, para eficientizar ese tipo de instituciones. ¿Eso implicaría privatizaciones también? Como por ejemplo... Yo te meto en la política, pero... no sé, como privatizar... no sé qué es lo que podés no sé, seguir privatizando. Uno muchas veces usa como espejo de muchas de las cosas que están pasando ahora en economía con la gestión menemista, ¿no? Y el menemismo en su momento, cuando produjo todas las privatizaciones, bueno, había una situación económica donde estaba fortalecida de alguna manera la Argentina. Sí. ¿No? Y ahí aparecen las privatizaciones, no sé si... Sí, podés privatizar algunas empresas, digamos, puede ser una buena idea, pero también yo creo que tenés que empezar a privatizar la eficiencia del Estado como proveedor de servicios. Yo creo que el Estado gasta mucho y es poco eficiente. Entonces yo en ese sentido te diría que es donde vos tendrías que pensar en el ajuste o en el cambio. O sea, cómo el Estado, porque el Estado está para brindar servicios. Los servicios que te brinda el Estado son bastante deficientes, tanto en educación como en salud, como en justicia, como en seguridad, son muy deficientes y los pagamos muy caro. Entonces yo creo que un buen desafío que tendría este gobierno es empezar a poner el énfasis justamente en ese tipo de servicio que brinda el Estado. Hacías referencia recién a Alberdi y has dicho estos servicios que de alguna manera son responsabilidades como la educación, ¿no? O la justicia. ¿Cómo inciden estas instituciones o la fortaleza de estas instituciones en la economía? ¿O no inciden? No, muchísimo. Por ejemplo, la educación es la inversión que vos haces en capital humano. Para que una economía crezca, necesita capital físico y capital humano. La educación es la vía por la cual vos invertís en capital humano. Y sin capital humano ningún país crece. O sea, eso está demostrado en todos los países que crecen, que han hecho una fuerte inversión justamente en capital humano. Ya sea en educación y salud, serían los dos ítems más importantes. O sea, a ver, por ahí capaz que no lo entiendo, pero yo tengo mejor educación, capaz que no tengo inflación, capaz que no tengo estos desbordes que tengo en estos momentos de crisis financiera con el dólar. A ver, cuando vos estás pensando en educación, o sea, en inversión en capital humano, estás pensando en más largo plazo, no en la cuestión coyuntural de cuál va a ser la política macroeconómica del momento. La educación son inversiones de largo plazo y que le permiten a un país crecer. O sea, si yo hoy mejoro la educación, no voy a tener resultados. Yo necesito realizar una inversión en educación en 10, 15, 20 años. Correcto. Que es lo mismo que en salud. Y vos preguntabas de la justicia. Bueno, si vos vas a hacer una inversión, vos necesitas que alguien te asegure tus derechos de propiedad. Y ahí tiene que actuar la justicia. Bueno. ¿La corrupción cómo incide en la economía? Bueno, la corrupción te quita recursos que necesitan los individuos para que el Estado, digamos, la corrupción en el Estado para que te brinden un buen servicio. O sea, la corrupción está actuando de alguna forma en contra del crecimiento y de los individuos. Porque algo muy importante para crecer es tener buenas instituciones. Para crecer, buenas instituciones. Que es justamente por lo que le dieron ahora el premio Nobel a Acemoglu y a otros, justamente porque hablan del rol que juegan las buenas instituciones en el crecimiento económico.
Ayúdame, ¿qué es una buena institución o qué sería una buena institución? Bueno, tener un buen ejecutivo, tener un banco central que sea independiente, las instituciones son la justicia, son la seguridad, o sea, todo lo que hace al armado de un país. Lo que siempre hemos maltratado en todo este tiempo. Exactamente. ¿Qué me puedo imaginar de lo que queda del año? ¿Cómo vislumbras después de este sacudón? Yo creo que vamos a llegar tranquilos a las elecciones, al menos eso espero. Yo creo que después el gobierno sí tiene que hacer algunos ajustes, sobre todo pensando en que Argentina necesita crecer. O sea, vos para aumentar los salarios, para mejorar la situación de las personas, necesitas crecer, necesitas inversiones. Si vos tenés que tener mayor cantidad de inversiones, porque Argentina es un país que ahorra poco, entonces tiene pocas inversiones. En la medida que no genere credibilidad, no va a tener mayor cantidad de inversiones y de inversiones externas. Entonces yo creo que necesita justamente generar credibilidad, eso es muy importante para las inversiones, necesita pensar en un crecimiento y es la única forma de seguir sacando a la gente de la pobreza, es la única forma de aumentar los salarios de las personas y yo creo que ese es el gran desafío que va a tener. A la mirada de un importante sector que generalmente está encarnado por la oposición, la palabra ajuste es una mala palabra. Y vos decís, hay que profundizar, o sea, hay que hacer nuevos ajustes. Pero ajustes de calidad, sí, eso digo quería que yo. lo precises. O sea, yo me estoy refiriendo a la calidad de Correcto. las instituciones. No es achicar más todo lo que está ocurriendo. Bueno, depende. Si es necesario hacerlo en algunos sectores, habrá que hacerlo, pero la impresión que tengo yo es que ahora hay que hacer ajustes de calidad para generar un Estado más eficiente. Buenísimo. Bueno, Ana María, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a pensar y a ir entendiendo esto que nos pasa a diario. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y volvemos. El 29 de noviembre.